Ok, pues muchísimas gracias de antemano por la invitación a ustedes a la universidad y el poder compartir con ustedes este momento me parece un regalo también para mí. Así es que con mucho gusto les voy a compartir estos apuntes que hice para ustedes para poder seguir reflexionando este tema. Bueno, un poquito retomando lo que ayer escuchábamos con la doctora Gabriela y con Julio, me parece que en este contexto de pandemia, en ese contexto que estamos viviendo a nivel mundial, el tema de la muerte pues tiene un nuevo sentido o se resignifica de otra manera, ¿no? Porque en países como el de ustedes, que me ha tocado vivir allá algunos largos años, pues no tiene un significado muy propio, diferente al de acá, que a veces convivimos con la muerte por el tema de la inseguridad en que vive el país, ¿no? De violencia. Entonces, también tiene otro significado. Entonces, vamos a ver un poquito de esto, también la importancia de el significado de la muerte y cómo eso va a influir en los procesos de duelo, ¿no? Entonces, eso es lo primerito. Vamos a ver estos puntitos, espero que el tiempo me dé suficiente. El primero sería un encuadre, pues, más o menos para que ustedes se ubiquen en esto que Francisco les comentaba, un encuadre muy sencillo de lo que es el modelo educativo de la semiología de la vida cotidiana, pues para entender lo que voy a hablar de estos procesos en torno a la muerte. Y ya abordando el tema como tal, veremos la muerte como un hecho fisiológico o biológico, el significado de la muerte en sí mismo, y veremos también el duelo como otra interpretación de la que ayer compartían, del duelo como una historia de las pérdidas significativas, ¿no? Y finalmente, pues, cómo es el proceso de duelo frente a la muerte, ¿sí? Entonces, serían los puntitos que abordaremos. Primero, encuadrando un poquito ese tema de la semiología, que aborda todo el tema del significado de la vida cotidiana, o sea, nuestra vida está cargada de experiencias, pero sobre todo está cargada de significados, ¿no? Entonces, no vivimos los hechos, sino vivimos lo que significan los hechos. Y realmente lo que nos hace crecer en el desarrollo como personas o en nuestra conciencia es cuando captamos cómo significamos cada una de las experiencias que vivimos, los hechos que vivimos, y esa manera de significar nos ayuda a ampliar, digámosle así, nuestra capacidad de amar y de desarrollarnos como personas, o nos la reduce o nos la encoge, digámosle, ¿no? Entonces, primera clave, cuando veamos dentro de unos años esta imagen de una mascarilla y de estos guantes como está ahí en la presentación, pues va a tomar un nuevo significado esta mascarilla, que quizás la vimos en otra época de nuestra vida, pero en este momento tiene un significado muy cargado con el tema de la pandemia y de la muerte, quizás para algunos de la enfermedad y del susto y de la incertidumbre y del miedo. Entonces es importante que ese es el hecho estamos en una situación de pandemia a nivel mundial. Cómo lo significamos y cómo lo vivimos es lo que importa en este momento, porque de cómo lo vivamos va a ser la manera en que cómo lo podamos resolver, incluso a los niveles naturales de sociedad. Siguiendo con este encuadre, la semiología habla de que vivimos inmersos en el principio de realidad, vivimos inmersos, y cada uno como persona, pues ha formulado, de alguna manera, ha configurado en cualquier momento de su historia personal un autoconcepto de sí mismo, ¿no? Una manera de entenderse y saber que este soy yo. Y está condicionado por elementos biológicos o genéticos, por elementos socioculturales que van como troquelando nuestra conciencia y nuestra manera de ver la vida. Y eso va a hacer que tengamos un cierto nivel de conciencia, ¿no? Entendido este nivel de conciencia como la capacidad de enfrentarnos a la realidad y resolver los problemas de la vida de la manera más fluida, ¿no? Entonces habrá unos que tengamos un nivel de conciencia muy bajo, y me refiero a bajo no en negativo, sino en esta manera quizás más impulsiva, más reactiva frente a lo que vivimos. Habrá personas que frente a la realidad, frente a este tema del COVID, es más reactivo, es más, ay, no, eso no es cierto, no, pues a mí me da igual, yo salgo. Es como muy impulsivo, muy reactivo, como que no
procesan más elementos, ¿no? Y no porque no quieran o por maldad o por inconsciencia, sino por un nivel de que no alcanzan a más a descubrir más elementos. Y está muy condicionado por lo que les decía. Sus elementos socioculturales y su mismo condición biológica, genética, ¿no? Habrá personas que tienen un nivel un poco más alto y decir que el modo de enfrentar la realidad es más consciente, más desde opciones conscientes, no solo desde el impulso, sino desde opciones, decir quiero esto, busco esto. Y desde la perspectiva cristiana, pues mucho más. Tenemos un encuadre muy bello de por dónde tomar opciones y hacer discernimientos claros, y esto habla de un nivel de conciencia mucho más alto. Y habrá otros que estamos pasando de un nivel de conciencia un poco más bajo a un nivel más alto y estamos en medio. Y estamos ahí saltando y aprendiendo y ensayando. Bueno, pues cada uno tendría que preguntarse, pues, ¿quién soy yo y cuál es mi nivel de conciencia? ¿Soy más reactivo frente a lo que vivo, frente a mis relaciones, frente a este tema? ¿O me detengo, pienso las cosas, las reflexiono, soy más asertivo al decirlas, al pronunciar algo, o soy solo impulso casi, ¿no? Pues cada uno tendríamos que preguntarnos. Porque eso va a condicionar cómo estamos viviendo en este momento este tema de la pandemia y el tema de la muerte. Entonces estamos en un principio de realidad en este momento todos, que es el tema de la pandemia. El cómo vivimos esta situación, que es lo que importa en este momento, es cómo lo significamos, y esto habla de la actitud. ¿Cuál es nuestra postura frente a este tema de la pandemia? Y puede ser de manera más funcional y que en medio del confinamiento puedo vivir en una paz interna suficientemente para disfrutar, ser creativos en medio de tanta cambio de rutina, o disfuncional y entonces hay agresiones y se agudizan los elementos en la convivencia social, familiar y del trabajo, y las reuniones por vía internet no son tan fáciles, entonces, porque todo está generando ansiedad, angustia y miedo, ¿no? Entonces podemos vivir de las dos maneras. Listo. Eso sería como el encuadre. Hablando de la muerte, perdón, que se me adelanta esto. Hablando de la muerte, vamos a verlo primero como un hecho así, tal cual. Quizás no lo quiero decir como frío, pero sí es algo importante verlo también, es un hecho fisiológico, biológico, ¿no? Pues es parte del proceso universal de transformación de la materia, digámosle así, ¿no? De todos los seres vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿no? Y somos parte de esa dinámica. Parte de esa dinámica de nuestra condición humana, pues en nuestro caso, pues nuestra salud se va agotando. Por más que la cuidemos, hay un momento que se agota y llega el final, ¿no? Aunque nuestra sociedad ha querido eso de alguna manera trabajarlo, maquillarlo, contenerlo y incluso exageradamente hay personas que desearían nunca morir y entonces por eso se congelan y demás. Pero sin embargo el hecho real es que nos morimos. Es decir, es una realidad, es un hecho cierto. Algo es cierto, nacemos y morimos. Habrá otras cosas que no podamos vivir en la vida. Quizás no nos vamos a romper un brazo, quizás no vamos a ir a viajar a Europa, pero de que vamos a morir todos. Ese es un hecho real, ¿no? Cierto. También habla de que este hecho pues va a afectar todo el proyecto de nuestra vida. Cuando muere alguien cercano a nosotros o cuando de alguna manera morimos nosotros, pues se acaba ese proyecto de vida. Pero cuando muere alguien cercano a nosotros o alguien significativo a nosotros, el proyecto de vida queda afectado y lo vamos a ver más adelante. Entonces convivimos constantemente con esta dinámica entre la vida y la muerte, entre el nacer y morir. Y el ciclo de la vida nos va llevando por ahí, ¿no? Y si viera un ciclo de la vida en esta imagen, que ustedes en Chile la tienen mucho más clara quizás, que acá en el norte de América, la primavera, verano, otoño, invierno es mucho más clara a veces allá, porque vas viendo exactamente, ustedes están iniciando, o están en el otoño iniciando casi el invierno, y cuando inicia la primavera es muy bello empezar a ver, a florecer los árboles, recuerdo que los almendros sobre todo, y notas como de una rama que parecía seca y muerto como la vid, empiezan a hacer la vida, ¿no? Entonces es un proceso que siempre está presente, la vida y la muerte. Y habla de esta vida que es transitoria, y que la vida está en movimiento, y que está en cambio constante, aunque la tendencia de nosotros es quererlo controlar. Es así que esta situación que estamos viviendo nos ha llevado precisamente a
a confirmar eso. O sea, creíamos que teníamos todo controlado, la economía, nuestra vida, nuestro confort, nuestra compulsión por comprar, por tener, por aparecer y por todo aquello. Y esta situación nos ha llevado a que decir, quizás nos ha llevado a hacer preguntas muy serias, decir qué es lo esencial de esta vida. Porque la vida nos está diciendo que siempre está en movimiento. Como en los terremotos, ¿no? Siempre estamos en movimiento. La vida es como andar en bicicleta, pero sin caerse, está en movimiento. Entonces, ese es el primer elemento, con la muerte como un hecho biológico. Pero también la muerte la podemos darle un significado. Ese es el hecho. Pero hay que, como le decía, no vivimos los hechos, sino lo que significa. El hecho es que morimos, pero ¿cómo lo significamos? Primero me gustaría que cada uno se preguntara, ¿qué comprensión tengo yo de la muerte? O sea, ¿desde cuándo escuché la palabra muerte desde pequeño? ¿Qué experiencia marcó mi niñez? O la primera vez que escuché la palabra o viví la experiencia de la muerte. Porque eso es lo que va a troquelar toda mi vida, de alguna manera, esas experiencias de muerte, lo que yo comprendo que es para mí la muerte. No lo que dice la teoría o lo que dice la tanatología, sino que es para mí la muerte. Cada uno tenemos una comprensión de la muerte, una manera de pensar, de creer y de valorar la muerte. Que eso es lo que configura una actitud, mi actitud frente a la muerte. Dicho entonces desde el punto de vista de la sociología, la muerte es un constructo social, es una construcción social y cada sociedad construye su comprensión de la muerte. Y en Japón tiene manera de entender la muerte, y en China, y en Europa, y en América Latina, y en cada países de América Latina muy particular, ¿no? Entonces, con eso crecemos, y eso es lo que hace que comprendamos que la muerte, y puede ser vista de manera más esperanzadora, o quizás más dramática, angustiante y no deseable vivir esa experiencia o saber de esa experiencia. Como lo mismo, este constructo social va generando una serie de ritos, de mitos, de dichos, de símbolos, ¿no? Ustedes tienen esos dichos como, pues ya está gladiolos, ¿no? Entonces, me parece que eso habla de una manera de entender la muerte, ¿no? Me llamaba siempre la atención ahí en Chile, como ustedes constantemente, digo, para mí es muy novedoso ver esa experiencia, visitan los cementerios de una manera continua y están ahí al lado de la persona que ya no está, platicando, compartiendo, y yo vivía cerca de un cementerio y veía cómo a la salida del trabajo mucha gente se bajaba en el cementerio para ir al cementerio en la tarde. Eso es muy novedoso para mi cultura, por ejemplo, ¿no? Que no hacemos eso. Pero eso habla de una comprensión y que hay que entenderla y descubrir qué hay detrás de eso también pues para no juzgar y por otro lado también para comprenderla. El doctor Alfonso Ruiz Soto, que es el fundador de esta escuela, de esta corriente de modelo vivo, dice que solo comprendiendo el más profundo, remoto sentido de la muerte, podremos reconciliarnos con el más inmediato sentido de la vida. Dicho de otra manera, solo si nos reconciliamos en la comprensión de qué es la muerte en nosotros, y no la vivimos de manera dramática, podremos reconciliarnos con la vida. Si yo tengo una postura y una comprensión y una actitud entre la muerte de manera dramática, innombrable, digamos así, mi estilo de vida va a quedar troquelado por eso. Y lo que yo haga y lo que yo decida en esa vida, las relaciones que construya y todo esto, y ojalá permee en este caso la fe para que cambie esa visión, pero a veces no lo es, aunque pues va a estar muy condicionado por eso. Y de la misma manera, si yo me reconcilio con la muerte y no le tengo miedo a nombrarla, pensarla y de alguna manera integrarla en mi vida, no lo digo en términos de desear la muerte, no me refiero a eso, sino de tener una comprensión un poco más amable, digámosle así, más aceptable en estos términos incluso de misterio, que no sabemos cómo va a ser nuestro fin, pero no de manera angustiante, de una angustia existencial. Nuestro estilo de vida va a estar proyectado ahí. Entonces está, como decía, como un espejo, como esa imagen que tienen ahí, es un espejo. La vida y la muerte es un espejo. Como vivo la muerte, como la comprendo, vivo la vida. Y como vivo la vida, así comprendo la muerte. Es un buen parámetro para preguntarme en esta pregunta que les hacía. ¿Qué es para mí la muerte? Pues basta revisar cómo vivimos, cómo desgastamos la vida, o cómo la construimos y cómo la compartimos, o cómo la replegamos, o cómo la negamos. Eso habla de cómo entendemos la muerte.
Aquí está lo que les decía, ¿no? Esta imagen me evoca esos inviernos de Chile, inicios de la primavera en agosto, finales, inicios de septiembre, ahí en torno a las fiestas patrias. Pues es esto, se convive el Eros y el Tánatos, es decir, esta pulsión que tenemos de vida y de muerte que conviven en el ser humano según las teorías psicoanalíticas. Esta fuerza que lleva el Eros a la unión y este Tánatos que lleva a la destrucción, a la desunión, al desapego uno y al apego el otro. Entonces, siempre está esa convivencia, no es una y otra, sino siempre hay que integrarlas a las dos. Pues bien, dicho lo anterior, pues veamos qué es el duelo en era sintética para pasar a lo que también habría que hablar, ¿no? Pues solo decirles que el duelo es un proceso de comprensión de la pérdida de manera sintética, y retomo una frase de Judith Björk, esta psicóloga que hizo un libro muy bonito que se llama Las pérdidas necesarias, y ahí dice ahí, toda pérdida tiene una gracia. Mi primera pérdida fue salir del confort de mi útero, pero gané mi ser. Ella dice, si no hubiéramos salido del útero de nuestra madre, que es una pérdida porque estamos en un principio de placer, de confort de alguna manera, pues no vivimos. Entonces, ella hablará todo el tiempo en su libro de que las pérdidas son una ganancia, siempre. Y habrá pérdidas optadas, porque si yo no opto, por ejemplo, es un ejemplo, salir a trabajar a otro lado porque conviene para mí y mi vida, y decido quedarme, quizás ahí pierdo algo, pero si me voy a perder quizás pues ese lugar, mi confort, mi cotidianidad, pero gano otra experiencia. Entonces siempre las pérdidas son una ganancia. Así entendido el duelo como un proceso de las pérdidas, vamos a ver entonces el siguiente puntito, ¿no? ¿Qué es lo que una pérdida, sobre todo en términos de la muerte? Hablando, bueno, aquí les voy a explicar dos cosas muy sencillas. Toda pérdida o todo duelo está bien, tiene una naturaleza, ese vínculo. Hay dos tipos de vínculos, tres tipos de vínculos. Las relaciones interpersonales, que son con las personas con las que convivimos, los materiales, las cosas, como ahí ven en las imágenes, el celular y los mismos animales, ¿no? Entonces, y hay otro vínculo que son las internas, mis maneras de pensar, de verla y comprenderla, ¿no? Y estas están vinculadas por una experiencia muy intensa que es la intimidad compartida. Esta eh, solo se da en las relaciones interpersonales, la intimidad compartida. ¿Por qué? Porque puedo dialogar, compartir, y entonces eso va a generar un vínculo profundo, esta intimidad compartida, según el nivel que le demos. La resonancia significativa también se da en las relaciones interpersonales, que es esa atracción, ese gusto, esa resonancia de afectiva, emocional, pero también de pensamientos y de creencias que podemos decir, coincido contigo. Sin embargo, en las materiales y en las internas, sobre todo en las materiales, la intimidad compartida no se da. Bueno, aunque creamos que el perrito nos escublamos y creamos que es una relación muy profunda, pero ahí no se da eso. Entonces, estos elementos son importantes tenerlos presentes para lo que viene. El duelo y la muerte, en ese sentido, nos surge una pregunta muy profunda. ¿Quién soy yo contigo y quién soy yo sin ti? Finalmente es la pregunta que está de fondo. Cuando hay esa pérdida, la pregunta que va a surgir es, ¿y quién soy yo al final contigo? ¿Y quién soy yo sin ti? Y entonces surge la pregunta, ¿esta relación es fruto de un amor incondicional, optado, decidido y consciente? ¿O más bien está fundada en un apego por miedo, más una reacción, o por el desapego? Y ya luego San Ignacio de Loyola nos contará esas cosas de los apegos y desapegos y las emociones desordenadas. Pero aquí en términos psicológicos es el apego, es toda esa experiencia que quiere el yo de la persona para suplir ese vacío que se experimenta. Y a veces lo ponemos en cosas y en personas. Y entonces cuando hay una pérdida en personas, lo que está trastocando no solo es que perdí a alguien, sino está trastocando mi autoconcepto. ¿Quién soy yo? Ahora, ¿quién soy yo a partir de esto? A partir de que ya no va a estar. Y entonces se formula esta fórmula que ojalá se la pudieran grabar. Es muy sencillito. El significado de la muerte dependerá de la intensidad del vínculo de cohesión y de la intimidad compartida. Es decir,
A mayor intimidad compartida, mayor significado, mayor es la emoción, mayor es la cohesión y mayor es la pérdida. Por eso habría que entender, y ayer lo compartían, por qué hay relaciones, digo, por qué hay muertes que nos pegan más, nos duelen más, porque nos significan más, porque el vínculo de intimidad compartida es mucho más profundo. Por eso habrá alguien dice, pues ¿por qué no lloró por su papá? Si era su papá, es su mamá, ¿cómo es posible que pareciera que no le dolió? Pues más allá de hacer un juicio de eso, decir, pues quizás su nivel de intimidad compartida no tiene el mismo significado y generó una emoción, pues sí, de respeto, de cariño, pero hasta ahí, y por lo tanto la pérdida no va a ser tan complicada vivirla. Pero habrá pérdidas o duelos que a veces son más complicados de vivir porque quizás la intimidad compartida, el significado que le da a uno y la emoción es mucho más intensa, más densa, porque hay una cuestión muy profunda, ¿no? Incluso puede ser, o sea, hay gente que exactamente, por un amigo puede sufrirlo más, llorar más, hacer un duelo muy largo que por un hijo, por un papá, por un hermano. Nuestra tendencia es hacer juicio y decir, ay, pues qué mala persona es, qué mala onda que no sienta lo mismo por su papá, su hermano, su hijo. Pues es que ahí hay la historia de las relaciones, es importante no obviarlas, ¿no? Y para no hacer juicios a nadie, o sea, cada uno vive su proceso y ese puede ser muy condicionado, porque así es, por la relación que se construyó con cada persona, ¿no? Entonces, sintetizo esta partecita. La intensidad del duelo va a depender de la intimidad compartida. Cada uno pregúntese, ¿quiénes son mis vínculos más profundos? No solo de ida, sino de ida y vuelta, ¿no? Porque yo puedo decir, es que yo quiero mucho a Atona, pero a otra persona ni me pesca, ¿no? No, compartida. Y hay un significado para mí. Y esto provoca una emoción cuando estamos juntos. Y eso genera una cohesión y un compartir constantemente. Por lo tanto, que si se va o muere, la pérdida va a ser mucho más intensa. Y esto no es bueno ni malo. Si alguna persona, la pérdida que se vive es menos intensa, porque la intimidad compartida es un poco menos, no es que sea bueno o malo, pues así es. Y las cosas, pues así la vamos construyendo. Finalmente, antes de terminar, les comparto un poquito lo que es el proceso de duelo desde dos maneras. El duelo clásico, más desde esta tradición de esta psicóloga Elizabeth Kluber-Ross, que ella fue de las que más puso en la mesa estos temas, sobre todo ya hoy en los temas de la tanatología, pues ella habla de 5 etapas, que está impregnada por la tristeza como la emoción central. El tema de la negación, que es un tema como de estar anestesiado, y ahorita hay mucha gente que así vive, ¿no? No, no es cierto eso del COVID, no es cierto, no, es un invento, es una negación total a la realidad de lo que está pasando, ¿no? Después vendrá esta etapa del enojo, porque la ira genera mucha frustración saber que así fue, ¿no? Por lo menos ya empieza el proceso de darse cuenta. Después vendrá un tema de la negociación ahí y a veces genera culpa, si hubiéramos hecho esto, si no lo hubiéramos llevado allá, como aquí está pasando, si no lo hubiéramos llevado al hospital, lo mataron allá, se hubiera quedado en la casa y quizás no hubiera muerto y así, ¿no? Entonces también es un tema de racionalización de la acción, de la pérdida, pero a veces genera culpa en uno mismo, ¿no? Y rabia contra alguien, o sea, la culpa la tiene el gobierno, la tiene el médico, la tiene la otra persona, o culpa hacia mí porque no pude actuar como hubiera querido, ¿no? La depresión, que es todo este proceso de tristeza, no es una depresión en términos de enfermedad, sino una tristeza, así le llamó ella depresión, pero realmente es tristeza, esa sensación de desánimo que se experimenta, ¿no? De ese vacío que se experimenta. Y finalmente el proceso de aceptación, que ella habla de aceptar que ya llegó el momento de decir hay que seguir caminando. Sin embargo, como ayer decía la doctora Gabriela, pues esta manera ni es lineal, ni se dan todos los pasos en todas las personas, pero yo quería como para tenerla presente y saber que puede estar alguna de estas etapas, digámosle así como ella le llama, en los procesos de duelo. Pero no necesariamente se dan todas, ni se dan una por una, y eso en cada persona va a ser muy diferente. Desde el punto de la semiología, nosotros proponemos
En lugar de un duelo clásico, pues un duelo ideal, ¿no? También hay tristeza, que sería lo ideal. Es importante contactar con la emoción, expresar la emoción, y eso dejar que la gente comparta su emoción, la exprese, llore, o saque la rabia, dejar que fluya, no juzgar, no decir, ay, fíjate que ya deja de hablar de ese tema, ya olvídalo, ya murió, ya pasó, supéralo. No, yo creo que hay que dejar respetuosamente que emerja eso. Y empezar este proceso de comprensión que es llegar a niveles más como de un proceso más cognitivo de decir por qué y para qué estoy viviendo esta experiencia. ¿Por qué en este momento llega esta pérdida? ¿Por qué murió en este momento? ¿Qué me dice en mi vida? Y empieza a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Que ayudan mucho a este proceso de aceptación. Pero aquí necesitamos a veces ayuda de gente especializada que nos pueda acompañar a hacernos estas preguntas, de ir comprendiendo por qué estoy viviendo en este momento de mi vida. Y hacer pues todo un proceso de entrega, yo le llamo, de soltar, de significar, de simbolizar. En este momento donde mucho no es posible significar, simbolizar la entrega del familiar porque no sé ya cómo está haciendo, pero aquí pues no los entregan, pues los incineran y los entregan en una urna, entonces no hay manera de despedirse, pero sí hay que hacer un proceso personal cada uno y familiar o virtual de una celebración, una significación para simbolizar esa pérdida, ¿no? Para llorarla, para compartirla. Y ese es un proceso constante. Esto que le estoy presentando no son etapas, sino este es un proceso que se va tejiendo a lo largo del duelo, ¿no? ¿Qué significa entregar? Significa decir, no le pertenezco a nadie y nadie me pertenece. Por lo tanto, eh, solamente compartimos este ciclo de vida al 100% y lo agradecemos. Y la manera de cerrar un ciclo es agradecer lo vivido y compartido. ¿Qué se nos queda? La experiencia compartida con la persona que está con nosotros, según el nivel de vínculo que tengamos. Y eso es la riqueza y ese es el mejor tesoro que podemos tener. Esa es la herencia, porque se nos queda una historia de experiencias compartidas. Y por eso vale la pena agradecer. Entonces no queda no solo en un lugar sepultado, sino queda, digámosle así, en el interior de cada uno de nosotros, en el corazón. Y lo guardamos ahí y lo traemos aquí, ¿no? De esa manera lo que nos va a pedir es reelaborar este vínculo. Finalmente, el duelo es una reelaboración del vínculo. Dicho de otra manera, donde el vínculo no se pierde, solo se transforma, solo se resignifica. Y por lo tanto, por eso es un duelo ideal, no hay pérdidas, ninguna pérdida. Cuando nosotros vivimos estos duelos desde la angustia existencial, desde lo más, por lo que les decía, por muchas circunstancias de nuestra historia, por el miedo a la muerte, porque estamos apegados, porque escuchaba una vez a una persona que me decía en Chile, estoy muy enojada con Dios, enojado con la vida porque me quitó a mi mamá. Y yo le decía, pero, y, bueno, ¿hace cuánto murió tu mamá? Pues hace un año. ¿Y qué edad tenía? Pues tenía 98 años. Y esta persona expresaba mucha rabia hacia Dios porque le quitó a lo que más amaba. En el proceso de estar hablando con ella, tomó de decir, realmente no me duele que se fue ella, es que me duele que yo me quedé sola, ¿no? Donde mi sentido de vida estaba en ella. Entonces, cuando la angustia existencial viene de estos apegos, de alguna manera, porque se quieren llenar quizás otras experiencias, pues entonces hay angustia, no hay tristeza, ¿no? Y entonces es muy difícil, pues aquí entramos ya a los procesos de duelos menos funcionales, ¿no? Los duelos funcionales siempre generan tristeza, no angustia. Siempre en cualquier duelo ideal, digámosle así, les decía, se reelabora el autoconcepto de uno mismo. ¿Quién soy yo con esta persona y sin ella? Y por lo tanto, y muchas veces, dependiendo quién sea, pues, por ejemplo, si es un papá con un hijo, o si es un hijo con un papá, o si es mi esposa o mi esposo, evidentemente me va a llevar a reelaborar mi proyecto de vida. Ya no está ella, ya no está él, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo viudo o en un futuro reorganizo mi vida? Y entonces todo este proceso no solo es una pérdida en sí misma, sino todo un proceso que pasa dentro de nosotros
que no solo es, pues ya pasaron en los lugares donde se hacen novenarios 9 días y listo, se acabó y ahí quedó, sino es todo un proceso que trastoca todas las dimensiones de nuestra vida, finalmente nuestro proyecto de vida, nuestro autoconcepto, ¿quién soy yo? Hay personas que dicen, después de la muerte de tal persona, de tal familiar, de mi amigo, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, la vida me cambió, entiendo la vida de otra manera, exactamente. Y si eso se hace en conciencia, hay una reelaboración de uno mismo y de la vida de entenderlo. Y todo eso lo hacemos, en psicología se llama proceso de resiliencia, o sea, salimos fortalecidos de la pérdida, en lugar de salir vencidos, desanimados, incluso con pensamientos y creencias de no quiero seguir viviendo, porque esta vida ya no tiene sentido. Pues bien, bueno, esto era lo que les quería compartir, no sé si ya me pasé mucho, pero bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro y ameno. Les comparto esta imagen que habla del modo de entender la muerte en mi país, que es muy colorido, que es muy festivo, que es un vínculo con la muerte y la vida muy profundo con los muertos, digámosle así, con los que ya no están, pero que están con nosotros de otra manera. Y que pues es una celebración muy de mucha comunión y fraternidad. Listo, Francisco, muchísimas gracias.